Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Gisela Zárate Bautista. Formo parte del grupo de tablas de retención documental. Voy a hablarles sobre el tema de valoración documental. En primera instancia quisiera dar a conocer un dato de una fuente del Manual de Archivística del profesor José Ramón Cruz, donde presenta la evolución de la producción documental en los Estados Unidos, con más precisión en las instituciones federales de los Estados Unidos durante varios periodos. En el primer lugar, los periodos comprendidos entre el siglo XVIII, todo el siglo XIX y principios del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo momento, que es en la década de los años 30 y por último la década de los años 70. En un primer momento, casi un siglo y medio de existencia de las instituciones federales, se dio la producción documental de casi 500.000 metros lineales. La producción estimaba, es decir, de 500.000 metros de documentación. Imaginémonos una línea de cajas con documentos de 500 kilómetros. Más o menos esa era la documentación que se generaba. En los años 30 corresponde no a la década, sino vamos a mirar de la medida de producción anual. A un año de la década la producción está a 100 kilómetros de documentación. Estamos hablando de un año, es decir, que se generaba documentación aún más de la documentación que se generaba en el periodo anterior. En el año de la década de los 70, su producción media anual en un año se produce el doble de lo que se generaba en el siglo y medio del año anterior. Es allí donde debemos detenernos y decir que la documentación va aumentando cada día más, que se está generando más documentación y que debemos empezar a trabajar sobre la valoración documental en nuestros documentos. Quisiera dar a conocer también la producción en España. Dice que en España, en el Archivo General de las Simancas, hoy un archivo histórico es conocido así, es el archivo de la época de las Austrias. Tiene 12.000 kilómetros de estanterías y fue capaz de albergar documentos durante los siglos XVI, XVII e inicios del XVIII. ¿Sí? Y nos damos cuenta que durante todos estos dos siglos, los depósitos ya están llenos, o sea, solo alcanzó a durar estos siglos no más. También quisiera dar a conocer el Archivo General de la Administración. Fue construido en el año de 1969 y fue el tercer archivo del mundo más grande. Tiene una capacidad de 175 kilómetros de estantería, cuyo objetivo era salvaguardar los documentos, albergar esta documentación. Y ya cumpliendo ya hasta hoy 40 años, está colapsado. ¿Por qué sucede esto? Nos damos cuenta que es muy complejo darnos a conocer que la información, como lo he dicho anteriormente, está produciéndose de una manera incontrolable, por así decirlo, debido a algunos aspectos que quisiera dar a conocer. Uno de esos es que las instituciones, principalmente las públicas, cada vez son más complejas, es decir, están generando cada vez más documentación. Asimismo, en el ámbito de la administración pública, esta rama está expandiéndose cada vez más y también está generando documentación con base a sus procesos, en los procesos que lo están determinando internamente. En el ámbito también del crecimiento de las instituciones, cada vez son más creadas instituciones para beneficio de los usuarios, para beneficio propio también. Pero ¿qué pasa con estas instituciones? Estas instituciones están generando o produciendo más documentos de lo normal. Asimismo, nos debemos dar cuenta de que, como cuando llevamos a cabo un proceso, muchas veces una investigación, una solicitud no es como antes. Antes, al llevar una solicitud a cabo a una entidad o institución o organismo, ¿qué hacían? Los procesos eran más pequeños. La investigación o el expediente que daba como resultado podría ser de 2 o 3 hojas. Pero si nos sentamos a mirar ahora en el siglo XXI,
los expedientes son más dispendiosos. Tan solo un expediente tiene a veces hasta 200 folios para dar una respuesta a esta investigación o a la solicitud que se hizo. Es decir, si nos colocamos a pensar que tenemos 200, 300 expedientes, la valoración va a ser más dispendiosa, es decir, el proceso de clasificación, de organización, de selección y de transferencia va a ser más dispendioso, es decir, vamos a tener a equivocarnos mucho más a causa de que el documento es tan grande. Es decir, que debemos empezar a controlar, a aplicar esta valoración documental para saber qué tenemos en nuestra institución u organismo. Asimismo, ¿qué influye en esta producción de documentos o en la evolución que se ha venido viendo de la documentación o información? Influye la dificultad de controlar tanta documentación en que en este momento entran a jugar las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs de la información. Cuando nos damos cuenta, un ejemplo común, observamos alguna noticia y la información es expandida de una manera rápida, se expande por correo electrónico, tanto físico también se expande, pero por correo electrónico se expande aún más. Y la información está siendo conocida por todos. Esto que ha provocado problemas de almacenamiento, no hay espacio, las instituciones nos damos cuenta que las oficinas, los archivos se van llenando cada vez más y hay un problema de espacio y no permitiendo a los administrativos trabajar de una manera adecuada en su desempeño de las actividades. Empezaré en primer lugar hablando de qué es la valoración archivística, que es muy importante. Daré un concepto de valoración archivística por parte de la GN. Dice, se define actividad que consiste en el sistema e identificación de los valores documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia. Aquí nos hablan de valores documentales. Quiero dar a conocer el concepto asimismo de valoración documental por parte de la ley. Condición de los documentos que le confieren características administrativas, legales, fiscales o contables, que son nuestros valores primarios, o las evidencias, testimonios e informativas en los archivos históricos, que son nuestros valores secundarios. Este es un proceso por el cual se determinan los valores, como lo digo, los primarios y los secundarios de los documentos con el fin de establecer permanencias en las diferentes fases del archivo. Es decir, que para finiquitar estos procesos también debemos conocer y tener en cuenta qué es la vigencia documental. Nos dice que es el periodo durante el cual un documento administrativo mantiene sus valores. En los documentos dados también por el docente quisiera resaltar también la parte donde nos habla de la teoría de la documental. El documento nos da a conocer que 5 años, dice 5 años oficina, que es el valor primario, 5 a 30 años el central, que es primario, de 30 a 50 años intermedio o general, primario y secundario, y de 50 años que es el histórico, que lo contiene en el valor secundario. En conclusión, la valoración es la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar e identificar los valores primarios y secundarios en las series documentales. Démonos cuenta que vamos a trabajar esta valoración en las series documentales, fijando que los plazos de transferencia, valoración y conservación o eliminación total o parcial. Como segundo aspecto, ¿por qué se debe efectuar la valoración en un archivo? Esta pregunta es muy buena hacernos. Deberíamos darnos cuenta que llevando a cabo la valoración y sabiendo el por qué, llegaríamos a un resultado satisfactorio en la conservación de nuestros documentos. Dice, por eso nos hacemos esa pregunta, ¿por qué es necesario valorar los documentos? Es porque simplemente necesitamos que los documentos, que ya que se están produciendo demasiado, tengan un proceso de valoración, que como este proceso lo llevamos a cabo en cada uno de los documentos y nos damos cuenta que a medida que va pasando el tiempo se van produciendo aún más en cantidades más grandes, entonces debemos empezar a
a dejar aquellos documentos que son válidos, que son de utilidad, y hacer a un lado, deshacernos de aquellos documentos que no nos sirven, siempre y cuando se aplique una valoración a las series documentales, ¿no? Y para al final conservar aquella documentación que es de utilidad para nosotros. ¿Sí? En el momento de nosotros realizar una valoración, no solo para eliminar, porque valorar no es eliminar. La eliminación es una acción que está dentro del proceso de valoración, es una acción final. Es decir, valorar exactamente no es eliminar, debemos darnos cuenta de eso. La valoración es un proceso que se da, que al final como resultado lleva a la acción de eliminación. Dentro de este proceso que se hace, fijar transferencias dentro de las series documentales, mirándolo y enfatizándonos en ello, ¿no? Es decir, que estudiamos una serie para ver en cuánto tiempo esta se puede transferir del archivo de gestión al archivo central y así finalmente al archivo histórico. Acá nos dice valorar para definir los plazos de acceso para establecer en las series documentales las restricciones en cuanto a la consulta. En cuanto a esa consulta, en el momento que realizamos una valoración a nuestras series documentales, nos damos cuenta en cuánto tiempo podemos transferir esos documentos, cuál es la importancia y relevancia de cada uno de ellos y cuál es la frecuencia de consulta de cada uno de ellos. Ahí nos damos cuenta en qué momento se pueden transferir. Es decir, valoramos para decidir en sí la conservación o para decidir la eliminación de los documentos, ya que la eliminación no es solo los resultados posibles de una valoración, no. La eliminación es saber y conocer en qué tiempo de utilidad tienen nuestros documentos, cuáles son útiles y cuáles no son útiles. Es por ello que en conclusión diríamos que la valoración es un proceso en el que nosotros debemos detenernos a practicar una identificación, una valoración, una clasificación hasta llegar a una transferencia, vuelvo y repito, a dejar nuestros documentos que son útiles para conservación y que sean conservados adecuadamente. Por ello debemos detenernos a pensar la gran cantidad de documentos que están generando las instituciones, de darnos cuenta que dentro de sus funciones tenía el salvaguardar los documentos, en conservarlos adecuadamente, pero que hoy en día, asimismo en sus funciones, deben tener en cuenta la eliminación de esta documentación que no es útil para su institución, porque están produciendo mucha documentación y no está permitiendo el buen desempeño en nuestras actividades en el momento de generar cualquier trámite o solicitud, por así decirse. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? En nuestras funciones se debe pensar otra vez en estudiar sus documentos para saber la eliminación y la necesidad de conocer que muchos de estos documentos son muy importantes, pero que aplicando una buena valoración documental vamos a obtener un resultado satisfactorio. Como tercer punto, dice cómo se debe efectuar una adecuada valoración a los documentos de archivo. La valoración es un trabajo continuo, desde el momento de la creación de los documentos. Desde que creamos un documento, desde ahí viene su periodo de vida, es decir, desde ahí va su valoración. Es decir, que la ejecución de estas acciones es de gran complejidad y se deben tener en cuenta que analizar, determinar, juzgar los valores tanto primarios como secundarios en las series documentales, centrándonos ahí, ya que todo esto está asociado a los documentos. Es importante que en estos procesos de valoración y darnos cuenta de que debemos efectuar una adecuada valoración a los documentos. Entonces es importante, como les digo, para hacer este proceso, conocer algunos conceptos. Por eso quiero dar a conocer el concepto de selección, tomado del diccionario de terminología archivística. Nos dice que es una operación intelectual y material de localización de las fracciones de series documentales que ha de ser eliminadas o conservadas según los plazos establecidos en el proceso de valoración.
Como segundo concepto, valoración, catalogación de disposición documental. Y con la selección que se conserva, o es decir, que documentación se elimina, pero debemos tratar de trabajar en las series, que son las más importantes, de conocer qué se debe eliminar según el tiempo de consulta y frecuencia, de la frecuencia de consulta que se tiene en cada uno de ellos. Eso es muy importante. Con base al concepto de eliminación, dice, es el procesamiento archivístico que consiste en la identificación de los documentos que van a ser destruidos según los plazos establecidos en la fase de valoración. Una vez estudiados esta documentación, como lo dice ahí, en la fase de valoración vamos a conocer qué documentos no son de utilidad para nosotros y cuáles pueden ser eliminados. Ahí nos habla que consiste en la identificación, no solo en la identificación, consiste en la destrucción de los documentos, en conocer qué vamos a eliminar, es decir, identificar y eliminar aquella documentación que no nos sirve. Otro concepto es la disposición. Está formada por una serie de procesos asociados con la aplicación de transferencia o conservación de documentos. Pues por ello que se deben estudiar las series para determinar sus valores. A partir de allí se establecen plazos de conservación y la disposición final de esta documentación. Dentro de este proceso también que influyen los documentos en la parte de la transferencia, en la eliminación también influye, y asimismo todo esto estaba vinculado a los procesos de valoración documental, que es lo más importante, manejar un proceso adecuado de valoración documental. Como cuarto punto, ¿qué tipo de valoración adquieren los documentos de archivo? Adquieren dos tipos de valoración, que son los primarios o inmediatos, que son documentos que se reciben y producen en la entidad o por el individuo producto, los cuales dependiendo de su importancia y consulta formarán parte de la documentación activa. Estos se clasifican en administrativa, legal y fiscal. Los secundarios o mediatos son los que adquieren los documentos una vez pierden sus valores primarios y tienen utilidad en la histórica y social. Estos se clasifican en evidencial, testimonial e informativo. Esta documentación nos habla de valores primarios y secundarios, es decir, en el momento que está en el archivo de gestión, pasa al archivo central y termina su proceso de transferencia en el archivo histórico para cumplir allá según haya cumplido el tiempo de retención. Como quinto punto, los criterios debo emplear para efectuar una adecuada valoración. En primer lugar, o teniendo en cuenta el documento entregado por el tutor, yo quise dar a conocer unos criterios que para mi concepto son relevantes. En primer lugar, se considera básico no eliminar ningún documento que ofrezca o pueda adquirir un interés histórico. Como segundo, conservar los archivos personales, también llamados papeles de dirección, puestos que reflejan la gestión y las directrices de los cargos importantes. Como tercero, se pueden eliminar los documentos cuyos datos se encuentran básicamente en otro documento que recapitula o sintetiza la información. Cada uno de estos criterios debemos tenerlos en cuenta. Debemos verificar que la valoración se lleve a cabo de una manera adecuada, que se lleve a cabo una clasificación, una selección, una conservación y asimismo una transferencia para poder conservar estos documentos o salvaguardarlos de una manera adecuada, valga la redundancia. Como sexto punto y último, ¿qué instrumento o formato emplearía usted en la valoración de los documentos de archivo? Según lo mostrado en el documento y observado en uno de los documentos entregados por el tutor, llamado Valoración Documental, Teoría y Práctica Metodológica, nos da a conocer la evaluación objetiva. Nos dice que es una propuesta en la que se constituye una comisión evaluadora en el archivo donde prepara un cuadro de objetivos. Esta comisión evaluadora se reúne, va a trabajar las series documentales y una vez trabaje esa serie documental les va a preparar un cuadro de objetivo y requisitos de contenido de formación para considerarse la transferencia ya sea total o parcial, que es lo que hemos venido hablando durante toda la presentación. Vamos a mirar las series documentales, a mirar el tiempo de consulta, de la frecuencia de consulta que tengan cada una de estas series documentales
y llegar a ¿qué? A la transferencia, ya sea total o parcial, de los documentos que son de utilidad para nosotros, siempre y cuando sean de utilidad, para llevarlos así a ¿qué? A un archivo de gestión, archivo central, hasta llegar al archivo histórico. Luego se procedería a utilizar los criterios físicos para el análisis de la valoración. Cada uno de estos procesos nos muestra que la documentación debe ser manejada de una manera adecuada, que debemos trabajar no solo en que la documentación sea generada por medio de procesos, sino que debemos pensar asimismo que esta documentación es muy importante para nosotros, que la documentación debe practicarse, que en la documentación debe practicarse la valoración documental, pero debe practicarse según los criterios que el docente nos dio a conocer, para que tengamos una documentación de utilidad, no una documentación en la que nos genere eliminación de espacios. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y Dios los bendiga.